Paseos por la Sierra con Alberto Garín. En el Palacio Quintanar de Segovia han montado una exposición dedicada a la familia de artistas Vaquero con el título de Paisaje de fondo y que trata de mostrarnos algunas de las obras pictóricas más relevantes de tres generaciones de artistas: Vaquero Palacios, su hijo Vaquero Turcios y su nieto Juan Vaquero, en torno a una temática clave que es el paisaje castellano y en algunos casos el de la Castilla segoviana, que para eso estamos en el Palacio Quintanar de Segovia. Tanto Vaquero Palacios como Vaquero Turcios sobre todo lo van a hacer a través, ya he dicho, de la pintura, buscando la abstracción de esos paisajes, mientras que Juan Vaquero, el más joven y el único que sigue vivo de esta familia de artistas, se centra en la fotografía de esos paisajes. Comenzamos por los trabajos de Vaquero Palacios, un hombre formado en la primera mitad del siglo XX y que en ese ejercicio de la comprensión del paisaje fue progresivamente viajando hacia la abstracción del mismo. Si bien es cierto que sin evitar por ello que cuando vemos sus cuadros seamos capaces de reconocer lo que estamos viendo en ese cuadro. Para los que podemos estar acostumbrados a recorrer la meseta castellana, ya sea cuando están en plena floración los campos de cereales, ya cuando están agostados y por tanto son en toda la variante de amarillos y marrones que uno se puede imaginar, o incluso cuando en invierno los cubren las nieves. Lo que nos encontramos son unas interminables manchas de color. Y eso es lo que Vaquero Palacios quiso recuperar. Ese concepto de los polígonos más o menos definidos a partir de manchas de color, que a la larga es lo que termina por configurar ese paisaje. Bien es cierto que Vaquero Palacios tiene la magia de insertar algunos elementos, entre comillas, realistas. Un pastor, un campesino, un rebaño de ovejas, que nos permite identificar con mayor claridad qué es lo que estamos viendo. Aunque eso no impide que a la larga nos damos cuenta hasta qué punto llega la abstracción de ese paisaje, hasta qué punto los accidentes geográficos, los caminos, las laderas, las colinas, se van diluyendo en esa búsqueda de líneas que se limitan a cerrar esos polígonos. Una abstracción en la que, de nuevo, lo que el artista trata de impactar al espectador es con el juego de formas y colores que podemos tener en ese paisaje. Un juego de formas y colores que además no tiene por qué corresponder exactamente a los colores que en la naturaleza se ofrece. O incluso voy más lejos. En Vaquero Palacios lo que puede pretender es enfatizar algunos de esos tonos. Ese atardecer donde la luz del sol adquiere un naranja muy particular y en medio aparecen unos azules especialmente azules, mientras que en la tierra, ya llegando las sombras, los amarillos se oscurecen hacia esos marrones más penumbrosos. Siempre insisto con ese detalle tan propio de Vaquero Palacios de insertar algunos elementos figurativos que le permiten al espectador terminar de reconocer que lo que la intuición le decía, estoy viendo un paisaje castellano, en efecto es lo que nos vamos a encontrar. A la larga, esta colección de paisajes de la meseta castellana que elaboró Vaquero Palacios tiende a transmitirnos una sensación de paz y de sosiego, incluso permitiéndonos jugar hasta con el tiempo. Podemos entender que estamos ante algunos paisajes de verano, otros de invierno, ante unos paisajes a mediodía, otros al atardecer, y de esa manera ir recorriendo a través de esos cuadros ese paso del tiempo, el tiempo a lo largo del día, el tiempo a lo largo del año, y termina por transmitir a través de la pintura la misma sensación que en muchos casos uno puede tener cuando viaja por Castilla y se enfrenta a esas llanuras de cereal interminables. Por supuesto, hay algunos momentos en el que ya no solamente las formas geométricas que han buscado esa abstracción, sino la propia combinación de colores nos puede sorprender y nos puede llegar a preguntarnos hasta qué punto lo que estamos viendo es
auténticamente real. Y este es un ejercicio muy interesante que Vaquero Palacios había comenzado a plantearse. Puedo alterar no solamente la geometría del paisaje abstrayendo la topografía, sino que además puedo cambiar el uso de los colores e introducir colores que no sean auténticos, pero que en realidad sí nos permitan seguir entendiendo el paisaje que estamos viendo. Entonces este cuadro lleno de tonos azules, donde uno esperaría tonos amarillos o tonos marrones, en realidad es el salto siguiente en la abstracción. Una vez que hemos comprendido lo que el artista pretendía hacer, parto de la realidad, la geometrizo, en esas formas voy instalando los colores. ¿Qué ocurre? A continuación lo que hago es buscar una nueva paleta de color que nos permita transmitir sensaciones diferentes a aquellas que yo estaba evocando antes en ese viaje que hacemos a través de los tiempos del día y de los tiempos del año en los paisajes. Este tipo de retos es quizás la principal dificultad que buena parte de los espectadores podemos tener en el momento de enfrentarnos a este arte que viaja hacia la abstracción. Porque si en el caso de Vaquero Palacios ese viaje es relativamente comprensible, en el caso de su hijo, Vaquero Turcios, se nos dificulta un tanto más. Vaquero Turcios, aparte de trabajar el paisajismo, va a ser un hombre obsesionado en su formación en Italia por el muralismo y por las improntas que el paso del tiempo puede dejar, por ejemplo, en las pinturas de Pompeyo, una vez que buena parte de esas pinturas ya se han desprendido. Entonces comienza a hacer unos estudios en los que nos plantea unos cuadros que en un primer momento nos pueden resultar completamente incomprensibles. ¿Por qué esa geometría, incluso una geometría arisca, de ángulos rectos, donde se van superponiendo los colores sin realmente terminar de entender cuál es la elección que estaba buscando el artista? ¿Qué es lo que nos está pretendiendo comunicar? En el caso de su padre parecía claro ese viaje desde el paisaje a la abstracción del paisaje. Pero en esta exposición nos han podido colocar algunos cortes de piedra en conjunto con esos cuadros. Claro, cuando uno ve esos cortes de piedra, eso que uno puede decir, pero esto parece el azulejo que voy a poner en el baño. Sí, y eso es lo interesante, porque eso significa que es un tipo de acabado natural el que genera la propia piedra en su historia morfológica, según se va creando esa piedra, genera una disposición geométrica de los elementos que integran esa piedra, de sus silicatos y calizas y areniscas y demás, y una composición de colores que es lo que Vaquero Turcios a continuación nos transmite. Entonces, claro, cuando vemos estos cuadros, lo primero que podemos imaginar es que estamos ante una singular abstracción que no terminamos de comprender. Y en realidad, en el momento que lo comparamos con esos cortes de piedra que aquí han dispuesto muy bien en la exposición, nos damos cuenta que estamos ante cuadros extrañamente realistas, de un realismo al que podemos estar acostumbrados cuando lo vemos en las baldosas del suelo o de las paredes, pero en el que no nos hemos detenido a pensar cómo la naturaleza es capaz de generar unas soluciones de formas y colores completamente inesperadas. Claro, ahí es donde he insertado algunas de las fotografías realmente hermosas de la tercera generación de los Vaquero, las de Juan Vaquero, donde el contraste es aún mayor, porque Juan Vaquero ya con la fotografía, incluso si la fotografía es trabajada, puede conseguir tonos de color que nos recuerden a su abuelo, a Vaquero Palacios, o incluso a estas otras formas más aparentemente abstractas, pero tan extrañamente cercanas a la realidad que tenemos en el caso de Vaquero Turcios. Ojo, reconozco que no es fácil entender la obra de Vaquero Turcios, y en ese sentido hay que agradecer el montaje que se ha hecho aquí en el Palacio Quintanar, donde en el momento de ir comparando los diferentes elementos que pueden estar en la cabeza del artista en el momento de crear su obra, eso nos ayuda a entender mejor lo que está haciendo. Pero claro, habrá quien me diga, entonces necesito tener el conjunto de obras para hacer ese viaje. Pues para la mayor parte de los espectadores, comenzando por mí mismo, pues sí, necesitamos tener todos esos elementos, que es una de las dificultades en el arte contemporáneo, esa incapacidad en muchos casos de poder comprender el resultado final si no tenemos el proceso en mente. Y claro, de alguna forma desvirtúa buena parte del valor de la obra de arte porque no trabaja por sí sola, tiene que apelar a todo ese proceso. Con todo, en la exhibición del Palacio de Quintanar
Según la voy mostrando, he comenzado por mostrar la última sala, luego la penúltima, y aquí ya vamos a poder ver la primera sala, con lo que el viaje en realidad es todavía más complejo, porque lo que nos van a hacer cuando recorremos esta exposición es partir de los acabados finales más complicados, porque claro, aquí ya estamos ante obras de Baquero Turcios, donde partiendo de aquellos estudios de los murales, de la piedra, y combinándolo con las ideas de su padre del paisaje, el resultado está en qué ocurre si mezclo esas dos iniciativas. Pues el resultado son cuadros donde hay una geometría y hay unos colores asociados a esa geometría cuya comprensión no es inmediata. Ojo, no es inmediata y a lo mejor, habiendo terminado la visita y habiendo hecho el recorrido y llegado al final, hacer el viaje en el sentido inverso y tratar de comprender todo el conjunto, seguimos sin entender lo que realmente el artista estaba transmitiendo. Forma parte de esa experimentación propia del arte contemporáneo. Pero en cualquier caso, una experimentación en la que sencillamente nos podemos preguntar hasta dónde podemos empujar esa experimentación, hasta dónde podemos ser capaces de considerar que las obras de arte merece la pena disfrutarlas en todo ese conjunto del proceso, o si, bueno, ante la incapacidad para comprender lo que el artista nos quería transmitir, lo mejor que podemos hacer es regalarles una parte de nuestro tiempo queriendo leer entre líneas lo que ese artista nos quiso contar, y si no encontramos la conclusión a ese trabajo, aceptar que sencillamente no lo hemos conseguido. Esto no quita valor a la intención, solo que el resultado final pueda no ser tan satisfactorio como, por ejemplo, la obra de Baquero Palacios, el progenitor, que sí se hizo ese esfuerzo de que el espectador pudiera comprender.